El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy el tema es la salud. La mayor preocupación de los colombianos es, hoy por hoy, el ineficiente sistema de salud que nos rige. A todas luces, inhumano, catastrófico, fatal. El Congreso aprobó en el último periodo legislativo una ley marco para reformar el sistema. Ahora viene la ley ordinaria que estudia en la actualidad la Comisión Séptima del Senado y establecerá puntualmente un sistema universal para enfrentar o superar la crisis de la salud en Colombia. Nuestro invitado es un experto, el médico Mario Hernández, miembro de la Comisión de Seguimiento de la Reforma Estructural del Sistema de Salud y Seguridad Social. Doctor Mario Hernández, bienvenido a Congreso y Sociedad. Muchas gracias, Néstor, por su invitación. El Congreso aprobó la ley estatutaria que reglamenta el derecho fundamental de la salud. ¿Cuáles son sus características? ¿Hay avances o retrocesos en esta ley? Pues, Néstor, yo tengo que decirlo con toda claridad. El gobierno quería, con una ley estatutaria, disminuir el impacto económico que tiene eso que se llamó los no-POS, los servicios no-POS que se recobraban al FOSIGA y que salían muy costosos. Entonces, por una ley estatutaria, terminó definiendo el contenido del derecho a la salud como un plan de beneficios, pero con exclusiones explícitas. Es decir, va a haber un listado ahora de cosas que no cubre el Estado con sus recursos públicos, es decir, con lo que todos ponemos para seguridad social y como impuestos. Y esa porción de cosas que no cubre, pues las va a tener que cubrir las familias, otra vez con el tema del pago de bolsillo, pues como pueda cubrirlas, y solo los ultra pobres, SISBEN 1 o SISBEN 2, van a poder acudir si acaso a algún subsidio. Entonces, pues el Estado lo que hizo, el gobierno lo que hizo fue ajustar financieramente el asunto sin realmente ampliar la idea de derecho, que es una cosa que se ha discutido internacionalmente, un derecho universal, sin barreras de acceso, ¿cierto? Que permita efectivamente por la ciudadanía y no por la capacidad de pago recibir el servicio que se requiere. No, eso no va a ser así, es un plan de beneficios, costo efectivo y el resto que lo pague la familia. Entonces esa ley estatutaria supone que no va a haber de ninguna manera una atención integral en salud. Pues reza y dice que sí, una atención integral, pero efectivamente hace clausulitas que separan cosas. Por ejemplo, aquello que no esté directamente relacionado con la atención, con la curación, el tratamiento, no será cubierto. Entonces, cosas que hoy son discusión, como si los pañales de una persona adulta mayor en su casa, que no puede moverse y que no los necesita, hace parte o no del tratamiento, ¿sí? Entonces van a decir, no, eso es un cuidado personal, eso lo cubre la familia. Todo el tiempo es viendo a ver qué paga la familia y qué paga el gobierno. Y creemos que se salieron con la suya. Lo que pasa es que la sociedad no ha entendido bien de qué se trata. ¿Sobrevive el modelo de negocio establecido en el sistema de salud de la Ley 100? Pues, Néstor, obviamente, mire, hubo una propuesta muy fuerte que llegó y planteamos desde la sociedad civil, desde la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud. Dijimos, hombre, quitemos esa cosa tan terrible, ¿cierto?, de que esté todo ligado a que yo demuestre si tengo o no tengo plata para entrar al sistema. Planteemos una cosa totalmente universal y quitemos del lado a unos administradores de la plata pública llamadas EPS, que lo que hacen es lucrarse con la administración de esos recursos. No, eso no cambió. Pues quedan como gestores, unos gestores que intermedian la relación entre el fondo público, los recursos públicos y la prestación directa. Y entre menos gasten en prestación directa, más plata les queda como ganancia. Entonces, eso permanece en la ley estatutaria y va a permanecer con la ley ordinaria. Entonces, hombre, el negocio sigue. Lo que van a hacer es fortalecerlo y regularlo un poquito más. Doctor Hernández, hablemos de la ley ordinaria que está a estudio de la Comisión Séptima. ¿Resuelve este proyecto presentado por el gobierno
los problemas de fondo que explican la mala atención cotidiana a los usuarios de los servicios de salud? No, yo siento mucho también informar que no, porque es que ¿cuál es el problema de fondo del sistema actual? Es precisamente esa lógica de intermediación, esto de creer que el Estado no puede finalmente pagarle directamente a los prestadores, sino que eso lo tiene que hacer un intermediario que supuestamente hace la gestión de los servicios y que hace la prevención y todas las cosas como, ¿sí?, como debe hacerse, porque es un actor, ¿cierto?, que está usufructuando de esos recursos públicos y está obteniendo su rentabilidad de esa función. Entonces eso encarece terriblemente, pero además es lo que explica, realmente explica que haya tantas barreras en el acceso. Eso no cambia con la ley ordinaria. El gobierno, ¿qué es lo que dice? Dice, vamos a ponerle otros estímulos a ese gestor. Antes le entregábamos toda la plata al comienzo del año, que eso quiere decir los 5 millones de UPCs de los 5 millones de afiliados de Saludcop, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora no, Saludcop desaparece y se va a convertir en Coop Salud, un nuevo gestor, ¿cierto?, que va a tener en un banco, porque se llama así, Salud Mía es un banco, una empresa social e industrial del Estado y comercial, que le tiene la cuenta de las 5 millones de UPCs a la nueva Coop Salud. Le paga el 10% al comienzo para que haga su administración y después le dice, usted me autoriza los servicios que le van a prestar a sus afiliados y le voy pagando a sus prestadores. Después, usted si le sale muy caro, le tengo un fondito de reaseguro. Después, le examino los resultados en salud y al final, si se va a quebrar, le tengo un fondo de garantías. Entonces, lo que le está dando es todas las condiciones para que sigan el negocio, ¿sí?, y supuestamente el Estado va a regular más. Eso es lo único que cambia, pero el negocio sigue y sigue con los mismos actores con otro nombre. ¿Hay una mayor centralización en los recursos? Sin duda, claro. Eso fue una cosa que impulsamos incluso desde la sociedad civil, porque es importante hacer una mancomunión, es decir, todo lo que ponemos como cotizaciones lo sumamos a lo de impuestos y eso nos permite una solidaridad interna importante. Pero esto es bueno cuando es universal para todo el mundo. No, sigue separando régimen subsidiado, régimen contributivo y medicina prepagada. Y le entrega la platica a los intermediarios con estos mecanismos. Entonces todo sigue igual. Realmente ahí no estamos cambiando nada. Le estamos diciendo a los negociantes, hombre, ahora les va a ir mejor porque el Estado los va a regular un poquito, pero les va a dar garantías. Los recursos de salud son de destinación específica. Aquí se estaría violando ese precepto. Pues esa es una cosa que tenemos que discutir con la Corte Constitucional, porque con toda claridad se ha dicho, y por eso es que hay los procesos de Saludcop, que los recursos que recibía Saludcop en el régimen contributivo como UPCs tenían que separarse en dos cuentas, una cuenta de administración y otra cuenta de orden destinada exclusivamente a su fin específico, servicios de salud. Pues no, Saludcop metió todo eso en su cuenta de operación y por eso invertía en miles de cosas tratando de mantener y producir más platica y la gente mientras tanto le ponía sus barreras para la atención. Bueno, eso cambia ahora con la ley ordinaria diciéndole, aquí está su plata porque las UPC son suyas. Eso es privatización de recursos públicos, ¿sí? Entonces, ahí hay una discusión muy fuerte y creo que vale la pena que la sociedad entienda eso, porque es plata que todos ponemos, ¿sí? Es pública para destinación específica. ¿Qué propone esa alianza para la reforma del sistema de salud de la que usted hace parte? Pues mire, nosotros construimos un proyecto de ley estatutaria que fue presentado y discutido desde el año pasado como el proyecto 105 de 2012 y propusimos un proyecto de ley ordinaria, el número 233 de Senado 2013. El problema es que la Comisión Séptima simplemente barrió con eso y se quedó con el proyecto del gobierno, ¿sí? Y dijo, no, es que lo otro no es viable, ¿cómo vamos a desaparecer a las EPS? ¿Quién va a hacer eso? Nosotros decimos con toda claridad, el Estado tiene que recuperar la gestión de la salud en los territorios, en los entes territoriales, incluso hablando de territorios de salud más allá de un municipio, y que sea una cosa que permita efectivamente integrar todos los componentes de la atención en salud con los componentes preventivos y de condiciones de vida saludables, ¿cierto? Eso es una acción del Estado, indelegable del Estado.
y articular a todos los prestadores públicos y privados que en todo caso pueden estar allí. Es un modelo distinto y existe en muchos países, en Costa Rica, en Brasil, en Inglaterra, en muchos países se ha desarrollado. El problema es que aquí decidimos que el Estado no puede administrar nada y que el Estado le tiene que entregar al sector privado los recursos públicos para que ellos se lucren con ellos y que eso nos va a dar más desarrollo, ¿no? Eso es todo un modelo, pero no es el único que hay en el mundo y no es además el que más produce equidad, sobre todo, que es lo que queremos. ¿Qué posibilidades hay a estas alturas de que el Congreso tenga en cuenta este proyecto de la Alianza Nacional por un Nuevo Sistema de Salud? Pues Néstor, estamos aspirando a que las organizaciones sociales, que son las que componen la ANSA, logren impactar a otras y logren sumar. Y entonces resulta que en los últimos meses y sobre todo días se construyó un pliego nacional unificado de 91 organizaciones de carácter nacional y territorial, sindicales, sociales, académicas, de pacientes, bueno, de todo tipo, y se presentó al presidente y al Congreso. Se le está diciendo, hombre, atienda estas solicitudes que tienen todo que ver con lo que hemos venido proponiendo como un nuevo sistema de salud. Y atiéndalas de verdad, es decir, permita que se incluya en el debate actual de la ley ordinaria, por lo menos, esta propuesta. Y respecto de la estatutaria, pues estamos llevando una posición como sociedad civil a la Corte Constitucional que tiene que revisar obligatoriamente la constitucionalidad de esa ley estatutaria. Entonces, con esos dos esfuerzos, que entre más gente tenga la sociedad colombiana consciente diciendo queremos realmente otro nuevo modelo de salud, pues hombre, el Congreso va a tener que oír. Se trata de ver cuál es la relación entre sociedad y Congreso, fuerzas políticas que recogen lo que la sociedad quiere, pues hombre, es el momento de hacerlo y le pedimos al Congreso que lo haga. Muchas gracias, doctor Hernández. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos aquí a Congreso y Sociedad. Este gobierno decretó que todas las trabajadoras de servicios domésticos sean afiliadas a una caja de compensación para que disfruten de mejores espacios de entretenimiento, tengan acceso a subsidio familiar y de vivienda y mejoren su calidad de vida. Esto es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. Cuando llegues o salgas de Colombia, Migración Colombia es la única entidad encargada de verificar y procesar de una manera ágil y amable la documentación requerida para tu viaje. Contamos con la más moderna tecnología y un equipo capacitado para ofrecer el mejor de los servicios. Migración Colombia, al servicio de todos los ciudadanos. Ministerio de Relaciones Exteriores. Congreso y Sociedad con la directora de la Organización para el Fomento de las Relaciones Colombia-China, Diana Andrea Gómez. Diana Andrea, ¿cada vez vienen más chinos a Colombia? Así es, estamos viviendo un momento de despertar del país frente a Asia, frente a todo lo que significa Oriente y particularmente China. Entonces, en los últimos años hemos presenciado la venida de muchos chinos, así como ese interés hacia China, es en ambas vías. Y un poco el sentido de la Organización para el Fomento de las Relaciones Colombia-China es ser ese puente que facilite esa relación en diferentes ámbitos. ¿Qué es lo que más le llama la atención a los chinos de nuestra cultura? Lo que más le llama la atención a los chinos de nuestra cultura, bueno, varias cosas. Uno, les impresiona mucho nuestra capacidad para disfrutar, para vivir, que no la tienen tan de la manera que nosotros la manejamos. Pero también en ese sentido, ellos consideran que sería interesante ellos aportar también desde su cultura, desde su tradición o su conocimiento, como por ejemplo la disciplina. Hay otra cantidad de cosas que ellos también nos pueden enseñar. Entonces, por eso es que es interesante que haya una interrelación, ¿no?, cada vez mayor. ¿Y qué le interesa al colombiano de los chinos? ¿Por qué viajan los colombianos tal vez con mayor frecuencia a la China? Bueno,
Inicialmente porque pues estamos frente a la segunda potencia económica del mundo, lo cual pues ya de por sí genera un interés grandísimo a nivel de la economía, del comercio, pero consideramos que aparte de eso es muy importante, de hecho es fundamental empezar a acercarse a China de una manera mucho más integral, entender su cultura, entender mucho de su sistema, inclusive su idioma, lo cual facilita todo tipo de relación. Ese es el sentido de la organización, que nosotros podamos facilitar esa comunicación, ese contacto, poder asesorar y apoyar a iniciativas culturales, iniciativas a nivel de lo político, de la misma economía, de la educación, y que eso haga que sea mucho más fácil esa relación, ese contacto. A nivel latinoamericano, ¿cómo son hoy las relaciones entre este subcontinente y la potencia asiática? A nivel latinoamericano es muy interesante ver el panorama porque cada país se ha acercado de manera un poco distinta. Chile es el gran visionario en esa relación con el Pacífico y a nivel económico pues hay mucho que aprenderle a Chile. México, en términos, por ejemplo, académicos, es el gran pionero de los estudios académicos en relación con el Asia y con China, en América Latina. Brasil tiene una relación muy integral con China, además pues es un gigante, es el gran gigante latinoamericano, entonces bueno, también es una relación muy compleja, en muchos órdenes, pero otros países más pequeños como Costa Rica, por ejemplo, interesante cómo se ha venido acercando en el 2007, comienza ya a formalizar relaciones con China y hoy día tienen toda una serie de nexos de todo tipo, vienen trabajando muy fuertemente en esa relación. Creo que Colombia podría aprender mucho de ello. Consideramos que es mucho lo que no solamente podemos aprender de la relación directa con China, sino de cómo nuestros vecinos vienen acercándose a China. Particularmente, ¿usted cómo se interesa y en qué momento por conocer esa cultura y por fundar esta organización? Pues desde hace varios años, en relación con China, unos 10 años, antes en relación con Asia, pero inicialmente en términos académicos de acercarse a estudiar, a enseñar sobre Asia y sobre China, y también en términos de la gestión, cómo a través de las embajadas, y por eso la organización tiene un vínculo importante con la Embajada de Colombia en China, con la Embajada de China en Colombia, podemos facilitar esa relación. Hay muchas diferencias culturales que cuando no se conocen generan distancia, aislamiento, pero en la medida en que se entiende cuál es ese contexto cultural, es mucho más fácil ese fluir. ¿Qué le atrae a usted particularmente también de la cultura china? ¿Qué me atrae particularmente de la cultura china? Bueno, son muchas. Un factor es esa conciencia de tiempo, de ese tiempo de larga duración que tienen los chinos. Nosotros estamos más sobre lo inmediato, por lo mismo también, como dicen ellos, gozamos más, disfrutamos más, pero ellos en esa conciencia de tiempo han hecho toda una construcción de nación, una construcción de país, de civilización muy interesante y no han perdido. Es un país, digo yo, que es un país con memoria. Nosotros hemos olvidado algunas cosas y qué interesante poder aprender, por ejemplo, eso. ¿Sus visitas a China qué le han dejado? Uy, muchas cosas. Primero, muchos amigos. En segundo lugar, muchos aprendizajes en muchos sentidos. Considero que el aprendizaje es en doble vía. Ellos aprenden de nosotros, nosotros de ellos. He estado varias veces por actividades académicas, invitada a universidades en China, dando a conocer también a Colombia, contando de cómo es nuestra realidad. Para ellos Latinoamérica pues no logran diferenciar mucho de un colombiano, un venezolano, de un costarricense. Interesante también mostrarles esa realidad. Y por supuesto aprender mucho de esta cultura china, ya estando allá, de mucho de sus costumbres, de sus tradiciones en distintos órdenes, ¿no? Es un universo completo. ¿Y de sus expresiones artísticas qué rescata? Uy, de las expresiones artísticas, la ópera china es maravillosa cuando se aprende a conocer. Para nosotros es un poco lejana, un poco distante, difícil de entender, pero tiene todo un sentido muy profundo. En general las manifestaciones artísticas son trabajadas durante mucho tiempo, inclusive los artistas son hijos de artistas, de varias generaciones de artistas, entonces tienen todo ese conocimiento acumulado. Y en ese sentido,
en términos, por ejemplo, culturales, el intercambio que pudiéramos hacer en cuanto a la música, en el arte, sería estupendo porque tienen una diversidad enorme, es un país gigantesco, con unas diferencias culturales, geográficas, idiomáticas grandes que hacen que las expresiones culturales todas sean muy variadas, así como también nosotros tenemos, ¿no? El sentido estético, el erotismo. En el sentido estético hay un concepto de la belleza bien distinto, ¿no? Por ejemplo, la belleza china tiene mucho que ver con, de alguna manera, la simplicidad. Nosotros somos más de la exuberancia, las cosas son un poco más simples, pero por lo mismo más delicadas. Hay un sentido de lo delicado y de lo sutil muy hermoso. En términos generales en la estética china, aunque también algunas tendencias son un poco más barrocas, un poco más recargadas, pero y de la concepción de, dice usted, el erotismo, todo eso, digamos, es muy distinto. Estamos en la antípoda, ¿no? No solamente geográfica, de que está Colombia precisamente en el lado opuesto de China, sino en esas expresiones también. La lectura, los códigos culturales son otros, entonces a veces eso genera, bueno, no se entiende, ¿no? Hasta que uno ya penetra en la cultura. El cine chino también ya tiene muchísimos seguidores devotos entre nosotros. El cine, es muy cierto, el cine es de esas, de hecho el gobierno chino viene incentivando mucho las industrias culturales y entre ellas el cine, invirtiendo mucho. Realmente una forma muy fácil de entender la cultura china es a través del cine, porque logran ser realmente, a mostrar mucho de lo que ha sido su pasado, y mucho de lo que están viviendo hoy como país que se está abriendo al mundo, que hay todo un proceso de reforma y de apertura que está impactando también a la sociedad y que está transformando muchas de sus costumbres. Entonces, de hecho, la organización, a través de lo que venimos realizando, apoya ese tipo de iniciativas en lo cultural, lo que son, por ejemplo, ciclos de cine, actividades que tengan que ver, por ejemplo, con foros académicos, con ser asesores y facilitar la alianza con los empresarios, y en el orden político, por supuesto, ¿no? Facilitar ese vínculo a nivel de congresistas también con China. Muchas gracias, Diana Andrea Gómez, por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Vamos con un nuevo invitado y algunos mensajes institucionales. Ya regresamos. Abrir los ojos, sacudirnos, recordar que somos parte de nuestra ciudad. Gerardo Duque Gómez, presidente del Colegio Nacional de Defensores Públicos de Colombia, es el invitado en este segmento de Congreso y Sociedad. Cuéntenos, doctor Duque Gómez, cuál es la proyección y la historia de esta agremiación. Sí, buenas noches para la audiencia. A ver, el Colegio Nacional de Defensores Públicos de Colombia es una agremiación que nació aproximadamente hace 10 años con el fin de reunir, agremiar a los abogados que pertenecen a la Defensoría Pública de Colombia. ¿La Defensoría Pública, quiere decir usted la Defensoría del Pueblo? Sí, nosotros, los Defensores Públicos de Colombia, pertenecemos a la Defensoría del Pueblo mediante un contrato de prestación de servicios, y los abogados que se quieran agremiar, vincularse al Colegio Nacional, pues realmente es con el fin de darle a ellos unos beneficios como abogados agremiados en nuestro colegio. ¿Cuál es la misión de los defensores públicos? A ver, todos sabemos que la misión del defensor público es hacer respetar los derechos humanos de los colombianos, representarlos en los procesos judiciales. Hoy en día se cuenta con diferentes programas en el área penal, área administrativa,
área civil, área de familia y área laboral, donde los colombianos que tengan necesidad de adquirir un servicio de un abogado especialista, ¿no? Porque son abogados especializados en los temas, que lo represente en sus procesos jurídicos. El ciudadano del común se acerca a la Defensoría del Pueblo a expresar su queja y allí se le asigna un abogado. Sí, claro, ahí en la calle 55-1032 en Chapinero está la sede principal de la Defensoría del Pueblo y allí los ciudadanos se acercan con el fin de requerir el profesional de derecho para que le haga un seguimiento a los derechos que han sido vulnerados. ¿Hay algunas divergencias con el defensor del pueblo del Colegio de Defensores Públicos? ¿Cuáles son? A ver, básicamente la divergencia nació en febrero de este año a raíz de una convocatoria, entrevista-examen, que el defensor del pueblo, Jorge Armando Tádora Gómez, a través de la página de la Defensoría del Pueblo convocó a ese examen. Y nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar con él y decirle pues que realmente esa entrevista-examen riñe con los postulados constitucionales, puesto que no cumple con unos parámetros objetivos, un respaldo académico. Y ese pronunciamiento se hizo a través de diferentes medios de comunicación. Pero el defensor del pueblo siguió adelante con el examen y pues yo considero que simplemente es el procedimiento que él está haciendo. Nosotros como Colegio Nacional de Defensores Públicos, al contrario, estuvimos en el Congreso de la República y acompañamos una reforma de facultades extraordinarias que él pidió al Congreso de la República con el fin de fortalecer la defensa pública, y ahí el colegio lo acompañó. Hay un proyecto de la Colegiatura de Abogados que de alguna manera quieren hacer llegar al Congreso de la República y le daría una nueva dimensión a los defensores públicos. ¿Cuál es ese proyecto? Sí, actualmente creamos el Comité de la Abogacía en Colombia, de la cual yo soy el vicepresidente, y estuvimos haciendo un análisis internacional de cómo funcionan los colegios. Y es así como en Estados Unidos, en Brasil, en México, existen la colegiatura obligatoria de los abogados. Nosotros como defensores públicos, como colegio de abogados, queremos presentar al Congreso de la República un proyecto de ley en la cual se permita que los abogados, así como los médicos, los odontólogos, los ingenieros, tengan su colegiatura obligatoria. Eso permitiría de una u otra forma que los abogados agremiados en los diferentes colegios a través del Comité de la Abogacía Colombiana pues tengan su propio régimen disciplinario. Nosotros seríamos entre pares, pues seríamos los que investigamos a los abogados, porque no tiene sentido que hoy en día esa facultad absoluta la tiene el Consejo Superior de la Judicatura, cuando con todo respeto de los magistrados, ellos no son litigantes. Me parece a mí que esto, creo yo que la primera instancia debe estar en la Colegiatura de Abogados de Colombia. ¿Y una segunda instancia estaría a cargo del Consejo Superior de la Judicatura? Sí, claro, consideramos que es importante que la segunda instancia la conserve el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Qué resultados ha dejado para el Colegio Nacional de Defensores Públicos el Congreso recientemente celebrado en Cartagena? A ver, el Congreso realizado en Cartagena dejó unas experiencias importantes, en el sentido que los ponentes internacionales, presidente de la FIA, que es la Federación Interamericana de Abogados, y otras organizaciones, contaban experiencia y los resultados y el avance que permite a los colegios de abogados a nivel de Estado, pues promocionar diferentes proyectos en el sentido de que es el acompañamiento. Los abogados agremiados no solamente permiten que ellos tengan su disciplina, sino también ofrecerles los servicios a las personas que requieren, a los usuarios que requieren esos servicios. Eso permite que el Estado colombiano, el Estado parte que haga ese colegio, pues en el tema social va a permitir que los ciudadanos no solamente vayan a la Defensoría del Pueblo en cada país, sino también
vayan a los colegios a pedir esas asesorías que requieren cuando sus derechos son vulnerados. ¿Cuál es el estado actual del derecho en Colombia? ¿Hay una saturación de abogados en el país? Actualmente Colombia cuenta con aproximadamente 250.000 abogados y realmente hay una demanda enorme. Consideramos que dentro de la reforma de la justicia, que consideramos que se logre hacer, pues de una u otra forma se reglamente con más rigidez el tema de las universidades, el tema del derecho, porque consideramos que los abogados en Colombia requieren una preparación especial, ¿no? Y esa reforma creo que es importante en ese sentido, ¿no? ¿Cómo va, doctor Gerardo Duque, el impulso a la creación del Sindicato de Abogados Colombianos? A ver, nosotros en Villa de Leyva fundamos y creamos el Sindicato Nacional de Defensores Públicos de Colombia. Pues la libertad de expresión es un derecho constitucional y además la ONU, a través de varios comunicados, ha expresado que los países deben de respetar y proteger a los sindicalistas, sobre todo a las juntas directivas. Entonces es un paso importante que dimos en Villa de Leyva este año y el defensor del pueblo, doctor Lotarola, tiene conocimiento de eso. Pero pues ahí en ese aspecto de la libertad de expresión consideramos que el doctor Jorge Armando Otárola Gómez pues no está considerando a los sindicatos, ¿no? Porque no nos ha dado la oportunidad de acercarnos para hacerle conocer cuál es nuestro pensamiento filosófico. ¿Está socialmente desprotegido el abogado litigante en Colombia? Sí, en Colombia el abogado litigante adolece por parte del Estado de la cobertura de seguridad social. Los que estamos vinculados con alguna institución privada o pública, pues afortunadamente contamos con esa cobertura de seguridad social. Pero de ahí que nosotros estamos luchando como Colegio Nacional de Defensores Públicos y como Comité de la Abogacía en Colombia, de brindarle a los litigantes al menos la seguridad social. Bueno, muchas gracias al doctor Gerardo Duque Gómez, presidente del Colegio Nacional de Defensores Públicos de Colombia, por su presencia aquí en Congreso y Sociedad.